Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender sobre las bases de datos tipo XML. Para ello, primero, ¿qué es una base de datos XML? Esta base de datos, en un método de almacenamiento de información, permite albergar datos de formato XML. Suelen consistir en bases de datos de tipo documental y estos permiten que los datos en XML sean organizados y exportados. En realidad, se debería hablar de base de datos con XML, es decir, el XML no es un gestor de base de datos, sino que se trata de un metalenguaje con el que los datos son almacenados. Gracias a esto, se puede crear reglas y relaciones semánticas sencillas que permiten definir y organizar la manera en la que se estructuran los datos. Esta principal función, al usar XML, es proporcionar un lenguaje estructurado más sencillo de leer y entender. Esto otorga algunas ventajas principalmente a la hora de intercambiar información, pero por otro lado, a partir de las bases de datos en XML se pueden generar archivos con otras extensiones para ser compartidos y la información sea más fácil de leer, por ejemplo, los documentos PDF. Ahora vamos a las características de las bases de datos XML. Una característica es que al emplear el lenguaje XML o extensible Markup Language, un metalenguaje ideado por W3C para almacenamiento de datos de forma legible. Otro, la información que dispone estos datos XML es de forma jerárquica, como pueden ver en este diagramita. Otra característica es los datos incorporan etiquetas y marcajes que definen a los datos, es decir, que explican qué es y qué significa cada conjunto de datos. Estos datos que utilizan XML pueden albergar diferentes tipos de datos. Ahora, los datos son presentados en orden, es decir, en un documento XML el orden en el que aparecen los datos es el orden de los datos, lo cual no sucede en la base de datos relacionales basadas en registros y columnas. Ahora les voy a presentar algunas ventajas. Las principales de los datos de XML son fáciles de leer, estos datos son sencillos de procesar, es un lenguaje que tiene una gran compatibilidad con SGML, el lenguaje XML es sencillo de estructurar, con lo que se pueden diferenciar fácilmente las distintas partes del documento, se puede importar y exportar a otras aplicaciones, programas y formatos. Para los que no dominan todo lo que es el XML, existen analizadores que permiten corregir los errores de sintaxis, como XML Copy Editor. Los documentos se pueden actualizar simplemente añadiendo nuevas etiquetas. Ahora algunas desventajas. Por su parte, también es necesario hacer mención a algunas desventajas de esta base de datos XML. Una es que son más lentas y requieren que los datos estén comprimidos para funcionar rápidamente. Otro, las búsquedas son más lentas que en una base de datos relacional, ya que se deben organizar a través de texto y etiquetas. Otra es existe cierta limitación en cuanto a los gestores de base de datos que pueden utilizar el lenguaje XML. Esta base de datos creadas en documentos XML no están preparadas para el almacenamiento de información a largo plazo. Puede exigir problemas para garantizar la seguridad de los datos. Por ejemplo, no se puede configurar para definir quién puede actualizar o añadir o eliminar la información en la base de datos. Ahora, tipos de datos XML. Dentro de las bases de datos que utilizan XML, existen dos grandes tipos, las bases de datos XML activadas y las nativas. Las bases de datos XML activa. Se trata de bases de datos relacionales en la que la información se almacena en tablas. Estas tablas se definen en filas que contienen los registros y columnas que contienen los campos. Estos permite
obtener los resultados a las consultas en formato XML. De ahí se enmarquen dentro de las denominadas XML Enabled Database. Ahora, las bases de datos XML nativa. Al contrario de las relacionales, este tipo de base de datos en XML nativa no posee campos ni tablas, sino que se almacenan documentos XML. Es por ello que también se denomina con frecuencia base de datos centrada en documentos. En este sentido, esta base de datos guardan y recuperan el documento de la misma manera que los haría un XML. Es necesario utilizar modelos capaces de construir expresiones que puedan procesar un documento XML. El más usado suele ser XPath, aunque hay otros como XML Infocet. Ahora, principales diferencias entre base de datos XML y base de datos relacionales. Las bases de datos XML y los relacionales se diferencian en varios aspectos, los cuales podemos ver a continuación. Como una diferencia tenemos que, por un lado, en la base de datos que emplean XML, la información se organiza de forma jerárquica. Sin embargo, en las relacionales, los datos se presentan en base a relaciones lógicas. En las bases de datos no SQL que utilizan el lenguaje XML, los datos contienen etiquetas que describen a los propios datos. En cambio, esto no ocurre en las bases de datos relacionales. Los últimos dos. Por otro lado, en un mismo documento de una base de datos XML puede contener diferentes tipos de datos. Pero, sin embargo, en los relacionales, la tipología de los datos viene marcada por la definición de cada columna. Es decir, los datos que aparecen en la misma columna son siempre el mismo tipo. Último, en una base de datos XML, los datos son presentados en orden. Sin embargo, en el modelo relacional, el orden de las filas no queda definido, salvo que incluya una etiqueta de orden en alguna de las columnas. Es que decir que gracias por ver.